Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio especial de la cuarta temporada de Transformando la Educación. Y nos acompaña la gran Soledad, más conocida como Solsicha en las redes sociales, quien es antropóloga, es intérprete de quechua y es una gran figura hoy para el Perú porque ha ganado entre los creadores de contenido más importantes de Forbes. Así que es un gusto tenerte hoy, Solsicha, con nosotros. Sol, voy a decir Sol, es un gusto tenerte hoy con nosotros, Sol. Gracias. A pesar de todo lo que hemos vivido para que llegue a Lima, porque desgraciadamente grabamos en Lima, cuando tengamos presupuesto nos vamos a grabar a Cusco, por supuesto que sí. Un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, ñañay. Gracias por vernos. Ojato una paikuita aparechimikichis, ñaña chaykichis, pana chaykichis Solsicha, Cosco llaqtamanta pacha. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que nos están viendo y gracias por este recibimiento. Estamos en la ciudad Lima, la capital, la ciudad de todas las sangres. Aquí estamos todas las sangres, muchos paisanos que han migrado y pues estoy muy agradecida por estar en estos espacios y compartir un poco la experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, es un honor para nosotros tenerte aquí. Soy Carla Gamberini, CEO y fundadora de Más Educación PE, y hoy estamos con Sol para hablar de un tema muy importante, que nuestro episodio que ya lo vieron seguro con Ricardo, con Nelly y con Américo un poco lo empezó a abordar, y con Sol vamos a darle un cierre súper interesante a esta temporada. Y es que vamos a hablar de niñas, adolescentes y la educación en las zonas andinas del Perú. Y comienzo con esto, Sol. Cuéntanos tu experiencia como niña del Cusco. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la educación? Bueno, yo vengo de una comunidad quechua que se llama Ojopata, Tierra de la Papa. Nos dedicamos a cultivar los tubérculos andinos, las papas nativas y otros productos andinos como el tarwi, las habas, el oyuco y muchos productos, ¿no?, de la zona parte alta, que estamos a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, cuando era pequeña, siempre mis padres han querido brindarme la mejor oportunidad de estudiar, ¿no?, de acceder a una educación de calidad, porque eso es uno de los factores o uno de los desafíos que a nosotros nos toca afrontar en las comunidades, que es el acceso a una educación de calidad. Si bien es cierto, hoy en día hay muchas escuelas, ya hay escuelas construidas incluso de manera física, de buena infraestructura, incluso las escuelas en las áreas rurales mejor que las ciudades he visto. O sea, como voy a comunidades veo esa infraestructura, pero no es suficiente, porque la calidad de educación, incluso la formación de los docentes, en entender primero la cultura, la cosmovisión. Entonces hay como que un choque cultural, se podría decir, pero más enfocado a la educación formal y la educación que recibimos en nuestras comunidades, que es un tipo de educación oral, porque nuestra cultura es oral. Nosotros aprendemos de forma práctica, ¿no?, viendo y haciendo. O sea, no leemos libros, y a nosotros como quechohablantes y que venimos de estas culturas similares, es que nos cuesta al momento de acceder a una educación superior, cuando estudiamos en una universidad, nos cuesta incluso en el colegio el tema de pasar de lo oral a lo escrito, ¿no? O sea, y es otro tipo de conocimiento. Entonces yo recuerdo muy bien a mis 15, 14 años, cuando yo estuve aprendiendo algunos temas en el colegio, y uno de ellos creo que era más, de menor edad, donde me enseñaban sobre las estaciones, ¿no?, que son 4 estaciones. Y yo le preguntaba a mi mamá que cuándo llega el verano, cuándo es el otoño. Entonces mi mamá no tenía idea. Ella me responde en quechua, ¿no? Y ¿no? ¿Qué es eso? No, yo no tengo idea qué significa esa palabra, incluso invierno, verano. Claro, porque no hay las mismas estaciones, sí, ¿cierto? Y por el idioma también. Entonces ahí es donde ella me enseñó de que desde la cosmovisión andina son 2 grandes estaciones, ¿no? Desde la cosmovisión de mi comunidad y de mi familia, ¿no?
Claro, puede variar, que en otras, ahora he visto que en Puno incluso consideran tres, Sí. la estación, bueno, en principio la estación seca y la estación lluviosa. Ahora actualmente ya estamos en estación lluviosa en las partes de la sierra. Entonces, me impresionó mucho el conocimiento que mi mamá tenía, de mi familia tiene, a comparación de la educación que me estaban enseñando en la escuela, ¿no? Son conocimientos, dije, pero ya ahí es donde empiezo a cuestionarme, entonces, ¿quiénes somos? O sea, ¿quiénes somos? ¿Por qué estoy aprendiendo de manera distinta estos temas y mi familia no tiene idea de que lo que me están enseñando en la comunidad? Entonces, ese enfoque en la educación, como que es muy importante que los docentes estén formados, ¿no? Ujú. Entonces, eso es una brecha, la calidad de educación y el enfoque intercultural incluso de los docentes. Ahora ya hay docentes, ¿cómo le dicen? Eh, Bilingües Bilingües, interculturales. exacto. ¿Tus docentes hablaban quechua? No, o sea, Imagínate. entonces eran pocos los docentes que sí hablaban quechua, no se esforzaban en entender a los alumnos, pero es muy poco. Pero actualmente lo bueno que ahora está avanzando, y hay jóvenes ahora que de comunidades diferentes que están empezando a estudiar educación de las mismas comunidades, y eso a mí me alegra. Creo que estamos en un buen camino, pero también nos falta seguir fortaleciendo. Claro que sí. Qué interesante lo que dice Sol, ¿no? O sea, lo relevante que tiene que ser lo que aprendes para que efectivamente aprendas y te guste aprender. Hoy en las zonas rurales, si sabemos, más del 90% de niños y niñas y adolescentes no entienden lo que leen. Y puede pasar también porque si les enseñamos sobre las estaciones que no son relevantes para su vida diaria, ¿por qué me voy a vincular a querer leer sobre eso? Entonces tiene un montón que ver con el contenido. Súper interesante además lo que dices de la infraestructura, ¿no? Porque mucho en el Perú se ha priorizado pues construir edificios donde vamos a educar sin tener en cuenta que edificios vacíos no nos valen nada. Lo que necesitamos son que las personas puedan saber cómo educar y educar relevantemente. Y aquí Sol te pregunto un poco, tú tuviste la oportunidad de ir a la escuela, de primaria, secundaria e incluso estudiar antropología. Sí. Cuéntame un poco sobre las mujeres de tu comunidad y de las comunidades que conoces. ¿Terminan secundaria? Bueno, aquí va. Bueno, para empezar, siento que, siempre voy a decirlo, porque he tenido este gran privilegio de acceder a una educación formal, incluso superior, cosa que en mi familia, la mayoría, por no decir todos, de mis primas, mis tías no han podido estudiar, mi abuelita tampoco, y mis primas, algunas primas que tengo que no pudieron concluir el nivel secundario incluso, y tengo otras primas que están concluyendo el nivel secundario con un hijo, ¿no? Pero admiro esa valentía de esas mujeres, de esas primas, y también me inspiran mujeres como mi mamá, mi abuela, mis tías y las mujeres de las comunidades que he llegado y conozco, porque a pesar que no pudieron acceder a esa educación formal, pero tienen un conocimiento tan valioso que es, mi mamá sabe tejer, sabe mucho de la agricultura, muchas madres que he conocido de comunidades que no han podido acceder, conocen mucho de plantas medicinales, Claro, de cosmovisión, o sea, entonces nos toca aprender y desaprender, pero lo otro es que en la ciudad esa relación, o sea, no hay, dificultan, ¿no?, relacionarse en la ciudad. Por ejemplo, una brecha es que mi mamá no aprendió el idioma castellano y cuando va al hospital es muy difícil la comunicación. Entonces, incluso por eso es que en las ciudades a las mujeres que no han podido acceder a educación o no han aprendido el idioma dominante, son discriminadas, ¿no? Entonces, pero a nosotros, como ya jóvenes de mi contemporáneo, ya la discriminación no ha sido de manera quizás directa y violenta, sino de manera indirecta, pero seguimos luchando con eso. Entonces, siento que la educación al ser mujer y estudiar en una universidad es un privilegio para mí, porque podría decir, por lo menos en mi familia, que yo sí he podido incluso llegar a terminar una carrera, ¿no? Entonces, gracias al esfuerzo de mis padres, yo creo que uno de los factores para llegar hasta aquí es que no somos muchos hermanos. Yo soy la hija mujer
y tengo un hermanito de 15 años, entonces mis padres sí como que no tenían otra opción de que, bueno, es nuestra hija, ya nos toca apoyarla, ¿no? Entonces, yo imagino que si hubiera tenido hermanos varones, quizás hubiéramos sido una familia numerosa, hubieran preferido ayudar a los hijos varones, ¿no? Entonces... Qué fuerte, porque en sí. realidad lo que está diciendo Sol no es la experiencia de su familia, es la estadística. En las zonas rurales del Perú, efectivamente, cuando se elige, primero se tiene que elegir quién se educa, porque hay que invertir el tiempo de los adolescentes en tareas más del hogar o en tareas del campo, y por estadística se elige que se eduquen los hombres antes que las mujeres. Y por eso nos encanta a nosotros resaltar casos como los de Sol, por ejemplo, que tuvo la oportunidad de tener una familia que sí confiara en ella, porque es muy importante que la familia efectivamente pues apueste por la educación de las mujeres. Y en tu caso, Sol, además no solo apostaron por la educación, sino han apostado tú y tu familia porque tú seas una gran creadora de contenidos. Cuéntame un poquito de eso. Ay, sigo luchando con eso. Bueno, al inicio es difícil, ¿no? Como todo creador de contenido, he escuchado, ¿no?, historias de otros creadores de contenido que sí lo mencionan, que es difícil, ¿no? Primero porque es algo que no es muy común, creo, por lo menos en zonas rurales, por lo menos en el año 2020. Yo empecé en enero del año 2020, antes de pandemia. Yo estaba empezando a compartir de mi vida cotidiana, o sea, esto inició con un proyecto muy personal, creo, mío, en mi Facebook personal. Entonces empecé a mostrarme cómo yo soy en mi comunidad y cómo vivimos en mi comunidad. A un público quechohablante, solo quechohablante, porque yo quería fortalecerme a mí misma y eso, también compartir ese fortalecimiento, ese avance que estoy teniendo en tema de mi autoestima cultural, influir, ¿no?, en las personas quechohablantes, en jóvenes. Entonces, ese era mi objetivo, pero creció pues ese público y al inicio incluso me decían, Solischa la gringa, porque normalmente tenían ese concepto de que solo personas extranjeras que vienen a las comunidades graban, toman fotos, y era un poco extraño que alguien de la comunidad haga eso, ¿no? Entonces me gustaba tomar fotos en las actividades, digamos, de aporque, de cosecha de papa, cualquier actividad. Entonces a todo le tomaba fotos, videos, y me decían, pues todo lo ves como que a todo le tomas fotos y videos. ¿Y cómo te animaste a empezar eso? O sea, ¿viste a alguien de repente que lo hacía? Bueno, fue un proceso primero de afirmación, de fortalecimiento de mi identidad en la universidad. Participaba en un voluntariado intercultural que es Hatuñan, que es un voluntariado integrado por estudiantes quechuas, aymaras y amazónicos, en donde ese era un espacio cultural para fortalecer nuestra identidad cultural y también practicar la interculturalidad, ¿no?, de aprender de otras culturas, que eran otros estudiantes que eran de otras comunidades y así. Entonces, hacíamos actividades culturales, cantar en nuestro idioma, organizar ferias, ir a hacer voluntariados. Hemos ido a una comunidad muy lejana para compartir nuestra experiencia siendo jóvenes indígenas provenientes de comunidades y que en algún momento también hemos estado estudiando ahí como los niños de esas comunidades. Y hemos contado, ¿no?, de que sí se puede, que si lo que quieren, si lo que se proponen que es estudiar, sí lo pueden hacer, y contamos nuestra experiencia para inspirar a los jóvenes, ¿no? Entonces, porque somos también como ellos, ¿no? Y esas actividades a mí me fortalecieron mucho, y a todos, ¿no?, los integrantes, y la carrera de antropología, mis maestros, que me abrió, o sea, tuve una visión más amplia de mi propia realidad. O sea, comprendí muchas preguntas que me hacía cuando era adolescente, que no entendía, porque sentía mucha vergüenza de mi identidad, de mi cultura, y de mi mamá, que era quechohablante, que viste de pollera, con trenzas, y que muchas veces venía al colegio de la chacra, así, no tenía quizás tiempo para cambiarse, así como arreglarse bien. Y pues yo sentía vergüenza, ¿no? O sea, y no entendía que yo cargaba una identidad tan valiosa. La verdad, eso ahora yo lo abrazo con mucho orgullo, la verdad. Y entonces fue así, hermana, o sea, fue un proceso,
Y ahí es donde me inspiró un joven en el año 2018. Podría decir que fue uno de los primeros creadores de contenido en quechua. Este joven se llama Huayna Mantilla, lo admiro bastante. En el año 2018 me enteré de su existencia el día que anunciaron su fallecimiento. ¡Wow! Sí, yo me enteré de él ese día cuando estaban publicando que había fallecido este joven. Todos estaban escribiendo sus condolencias y todo, compartieron amigos así. Y yo dije, ¿quién es este joven? Empecé a ver en las redes, buscar su nombre. Tiene su canal de YouTube, Facebook. ¿No? Esas fechas era Facebook y YouTube lo que más se veía. Entonces empecé a ver sus videos y dije, wow, me gustaría hablar como él, porque él hacía como tipo monólogos en quechua, de conversación, todo en quechua. Entonces, creo que vivía en Lima. Entonces yo decía, yo vivo en mi comunidad, podría mostrar mi vivencia, así. O sea, solo me imaginaba, ¿no? Pero no lo hice al instante, sino que primero me tuve que fortalecer, primero aprender el idioma de forma escrita, formal, ¿no? Porque mi lengua materna es el quechua, pero nunca nos han enseñado a escribir, como les decía al inicio, que es nuestra cultura oral, ¿no? ¿En la escuela no les enseñaron a escribir en quechua? Oh, en el colegio sí, en la escuela no. Pero muchos decíamos, es fácil quechua, y nunca como que los alumnos no lo tomábamos mucho en serio la escritura, porque mayoría en la escuela donde yo estudiaba éramos quechua hablantes, ¿no? Entonces es muy fácil. Ya cuando estuve en la universidad lo tomé más en serio de quiero aprender a escribir y quiero hablar como él, bien el quechua, o sea, muchas veces ahora el idioma quechua está como que mezclado, ya los préstamos lingüísticos. Y ya, practiqué y él me inspiró primero a fortalecerme y luego el idioma y este espacio de Jatuñán, el espacio intercultural, del voluntariado intercultural Jatuñán. Y en el 2019 empiezo primero a cambiar mi nombre, incluso en mi Facebook personal, de Soledad a Solischa. Solischa nace en mi comunidad prácticamente, mi familia, mis paisanos en mi comunidad siempre me han llamado como Solischa, cuando era más pequeña y ya, bueno, hasta que decidí ponerme el nombre de Solischa en redes sociales, primero en Facebook personal y luego cambié mi foto de perfil, así con mi sombrero, cargando una ligia en el campo. Creo que eso llamó la atención y me empezaron a llegar solicitudes de amistad. Yeah. O sea, a cada segundo me llegaban solicitudes de amistad a mi Facebook personal en el año 2019 y yo le preguntaba a mi compañero, le decía, a ver, mira, me está llegando muchas solicitudes de amistad, ¿qué ha pasado con mi cuenta? ¿Me está hackeando? ¿Qué ha pasado? No entendía, ¿no? Y ella tampoco no comprendía lo que estaba pasando y hasta que llegué al límite de amigos, que eran 5,000 creo que amigos en Facebook, ¿no? Entonces yo aceptaba a todos. Y paralelamente empezaba a publicar fotos de las actividades en mi comunidad y me comentaban. Y como estaba estudiando quechua, en las fotos describía todo en quechua y traducía al español, como que poniendo en práctica lo que estaba aprendiendo. O sea, era como que poner en práctica lo que yo estaba aprendiendo y también mostrarme y eso como que me fortalecía a mí. Entonces, luego llegué al límite y me sugirieron crearme una página y ahí en 2020 recién empiezo con mi primer video, mi página como tal en redes y todo en quechua. Y ahí es donde empiezo a crecer y en pandemia es donde tuve mucha llegada y ahora en 2023 empecé recién en Instagram. Y sí, en 2023 en Instagram y en 2024 podría decir TikTok porque anteriormente solo publicaba así como músicas así, pero como contenido no subía. Entonces, como que ha sido una evolución, creo. Y aquí estoy. Y aquí estás. Y qué penita saberlo de este chico que te inspiró, Sí, qué penita que falleció. Pero es increíble esto, y lo hemos hablado para muchos temas, para STEM, para diversidad. Los referentes son importantísimos. O sea, así como Sol vio a alguien hablando esto, reconociendo su identidad cultural, y así como tú dices que te avergonzabas, no eres la única, ¿no? Sí, o sea, sí. muchísimas personas, incluso es triste, pero en un país como el nuestro a veces es más sintomático que la gente se avergüence a que reconozca su identidad. Y la manera de hacerlo son personas como ella. O sea, hoy Sol crea contenido e inspira a muchas más niñas. Y yo creo que esos 5,000 amigos del Facebook eran probablemente personas que estaban buscando a alguien como tú que los inspirara.
Porque las niñas y adolescentes, por ejemplo, siempre buscan eso. Y si lo único que encuentran en redes sociales son personas que no se parecen a ellas o que hacen videos comerciales y que no las inspiran propiamente a caminos, yo creo, de, de educarse y más que todo los conducen a estereotipos, pues no ganamos nada, ¿no? En cambio, tenemos a ti que inspiras un montón. Y en este sentido, Sol, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia, ahora que ya has llegado a donde estás, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con esto, inspirando a las niñas y mujeres. Imagino que de tu comunidad te han escrito, imagino que de tus 180,000 seguidores que tienes también. Cuéntanos un poco de eso. Sí, en cada red social es un público distinto. En Facebook tengo un público quechua hablante de provincias y ahí es donde muchos me escriben, comentan en quechua. O sea, es lo que me sorprendió cuando yo empecé a publicar videos en quechua. También me comentaban en quechua. Y, o sea, y ni siquiera se preocupaban si estaba bien escrito o no. Escribían tal como sonaban. Entonces, aunque como yo estudié quechua, decía pues algunas cositas que estaban mal escritas, quizás entre comillas, pero lo que me sorprendió eso fue de que me comentaban en quechua hablantes, y muchos me comentaban que yo vivía así, me identifico mucho contigo, o sea, nos representas, sí, comentarios como eso. Y en mi comunidad directamente niñas se acercan a mí actualmente, me abrazan, Solicha, me dicen, me abrazan y empiezan como que a inspirarse, ¿no? Y incluso sus mamás me dicen, mi hija quiere que le compre su pollera, quiere aprender quechua, ¿por qué no sacas videos enseñando quechua? Entonces ya lo he tomado mucho en cuenta, esas sugerencias, para quizás subir algunos contenidos enseñando quechua, ¿no? Para los niños, para que puedan aprender. Y otras personas que no necesariamente son de nuestro país, que del exterior nos ven desde el extranjero, que más que todo me siguen en Instagram y también quieren que enseñe quechua y quieren que siga mostrando de la riqueza cultural que tenemos en Perú. O sea, y no pares, me han comentado mucho, Solicia, no pares, queremos ver ese tipo de contenidos. Porque hace poco estaba viajando, entonces he empezado a subir contenidos así en la ciudad, pero como que a mi público ya como que espera un contenido más de los saberes, de nuestra comunidad, de las costumbres. Eso les interesa más. Entonces, si bien es cierto ir a otros países y mostrar, sí, les interesa más para mi público de Facebook, que sí es de comunidad y que no tuvieron la oportunidad de viajar, eso sí les llama mucho la atención. Pero en Instagram ya no, o sea, es como que son públicos diferentes, ¿no? Mira, qué interesante, Sí. claro, vas aprendiendo todo eso. Para mí, sinceramente, y por eso la quería mostrar en el podcast, tú eres más educadora que un montón de personas que están en el aula. Tú educas desde tu contenido que haces, desde tu experiencia como mujer de Cusco, desde tus dificultades también. Tú educas un montón a las niñas. Y de hecho ya nos decían de que las niñas de Cusco abren pues el TikTok y lo primero que les aparece es Sol maquillándose con pétalos de rosas y estas cosas maravillosas que en realidad educan mucho más que incluso a veces cuando nos proponemos pues una propuesta curricular tan rígida. Ella tiene un aula que son las redes sociales y las estás usando súper bien. Y en ese sentido, ya para ir cerrando, Sol, te pregunto, como educadora que eres, porque lo eres desde el espacio de la comunicación, ¿qué le dirías a los docentes que hoy están en el aula para contagiarlos un poco de este contenido tan lindo que haces? Que entiendan y sean muy respetuosos también del espacio en el lugar donde se encuentren, donde enseñan, en las comunidades, entender la cosmovisión y que muchos niños quizás no tienen esa misma capacidad de aprender como en la ciudad de manera más, o sea, hay formas, ¿no? Cada niño, incluso dicen que cada niño tiene su propia forma de aprendizaje. Igual en las comunidades tenemos nuestras habilidades y sería muy bueno que los docentes tomen en cuenta eso, a partir de eso puedan educar a los niños, ¿no? Entonces, felicitar a cada uno de los docentes que este año están cerrando el año escolar,
que he visto muchos docentes en comunidades que están enseñando incluso ya partiendo de los saberes locales, enseñan a los niños a cómo hacer, digamos, la siembra de papa y en el campo, y ya salen al campo, ¿no? Entonces, y también lo otro, como docentes también, no limitarnos, no limitar el aprendizaje de un niño de la comunidad, de la ciudad, porque también podemos aprender otros idiomas, no por el hecho que somos indígenas o de una comunidad, no nos podemos limitar. Entonces, invitaría también a los jóvenes que sigan estudiando, educándose, porque considero que la educación nos abre muchas puertas y yo quiero ser ese puente de que muchos jóvenes se enteren de estas oportunidades de becas a las que yo he podido acceder, también puedan participar, puedan estar en esos espacios, pero siempre partiendo desde la educación, ¿no? Porque sin eso, sin una educación básica formal, por lo menos yo no hubiera llegado hasta aquí donde estoy y gracias. Y saludo a todos mis maestros de nivel inicial, primaria, secundaria, de la universidad y maestros de la vida, a cada uno de ustedes. Gracias por haberme enseñado, gracias a eso estoy aquí, y a mis padres y a mi familia también por todo el conocimiento que ellos tienen, que me han enseñado y me han transmitido. Muchísimas gracias. Y claro que sí, claro que sí. No, claro que sí. Gracias a ti por acompañarnos. Si te dijera, déjale un mensaje chiquitito a las niñas y adolescentes, a quienes inspiras todos los días, ¿qué les dirías? Ñañaykuna, wayna, sipaskuna. A todas las ñañas, las ñañitas que tengo en las comunidades y también en las ciudades, ¿por qué no? Que sigan estudiando. Sé que algunos papás, mamás que no tienen mucha esperanza en nosotras, pero hay que darles esa esperanza, porque una mínima esperanza, créeme que a nuestros padres les motiva a apoyarnos. También hay que corresponder, ¿no? Ese apoyo. Y que se animen o no tengan miedo, se animen a soñar en grande. Yo jamás imaginé estar en viajar a otros países, pero sí es posible, pero la educación es muy importante. Sigan estudiando, aprendiendo y siempre de la mano con nuestra identidad cultural, siempre que esté presente con nosotros, porque eso nos va a ayudar a llegar a donde sea, pero siempre sabiendo quiénes somos y qué queremos para nuestros pueblos también. Gracias. Claro que sí, y yo me atrevo aquí a dejar 2 mensajes, uno para las familias, que es lo que Sol dice. Tenemos niñas tan brillantes que pueden ser mujeres que destaquen a nivel internacional. Apostemos por esas niñas, familias, en realidad. Y esto no solamente va para las familias de las comunidades rurales, sino también para las familias de comunidades urbanas. Vamos, apostemos por la educación de estas niñas, ya sea en STEM, que lo hemos hablado en otro episodio, ya sea en temas de comunicación, que vemos muchas mujeres destacadas en esto. Es muy importante seguir apostando y acompañarlas en el proceso de quiénes son sus referentes. Tenemos chicas como Sol en las redes sociales, pues acompañemos a ver qué TikTok están viendo nuestros hijos, nuestras hijas, para ver si están viendo algo con referentes que las puedan inspirar. Y lo segundo, y creo que me atrevo a decir esto a raíz de varias conversaciones que hemos tenido sobre el tema y de lo que dicen los especialistas también, es que no se trata solo de que las niñas, mujeres y niños de las comunidades destaquen y aprendan, sino se trata de que nosotros, desde la ciudad, también aprendamos mucho de las comunidades y entendamos que esta diversidad y que la interculturalidad solo se logra así, desde ambos lados. Así como las niñas de las comunidades son inspiradas por Sol, pues las niñas de las zonas urbanas también. Porque hay que hablar de esta diversidad y dejar de pensar de que unos están en la sierra, unos están en la selva, otros están... No, todos somos parte y todos tenemos la misma meta, que es educación de calidad para niñas, niños y adolescentes en todo el país. Entonces, mil gracias, Sol, por acompañarnos. Ha sido un privilegio para nosotros el tenerte aquí. Y ha sido un gusto para mí estar en este episodio especial con ustedes y que puedan disfrutar un poco de la experiencia de Sol, que a mí personalmente me inspira muchísimo.
Muchas gracias a todas y todos por vernos en este episodio, escucharnos tal vez en Spotify. Y por ahí les vamos a tener más episodios sorpresas como este que hemos sacado con Sol. Gracias, Sol, por estar aquí. Un privilegio que nos inspires. A mí me inspira muchísimo. Y bueno, nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias. Tupananchiskama. Tupananchiskama.